que todo lo que pase hoy en esta noche no es a causa de Isabela Vival, es a causa del Espíritu Santo. No es a causa mía, es a causa de Él. La razón por la cual estoy aquí. Amén. Y quiero empezar contándoles una historia que narra las Escrituras. Está en Juan capítulo 9 y tiene como título: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Dice la Biblia: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, están hablando de Jesús, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Dice el versículo 8: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Amén. A mí me llama la atención porque Jesús siempre estaba con sus discípulos, o la mayor parte del tiempo, y en medio de esas caminatas que estaban haciendo, los discípulos se sorprenden y le quisieron hacer una pregunta a Jesús y le dicen: Señor, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres para que él haya nacido ciego de nacimiento? Resulta que en esa época, para los judíos, que alguien haya nacido ciego o en alguna condición diferente a la normal se consideraba un castigo de Dios. Entonces, en pocas palabras, los discípulos le estaban preguntando a Jesús: Maestro, ¿por qué lo castigaste para que él haya nacido ciego? Y Jesús le responde y le dice: no es que pecó él, no es que pecaron sus padres, es para que la obra de Dios se manifieste en su vida. Y hay algo aquí que yo quiero empezar, y es acerca de lo malo que nos pasa. Usted sí sabe que en muchas ocasiones decimos lo bueno y lo malo, hasta lo malo Dios lo permite, ¿cierto? Y en la vida nosotros vamos a tener que enfrentar esas cosas malas que nos pasan, esas cosas no tan buenas. En la vida tal vez vamos a llegar a un punto en donde nos vamos a hacer muchas preguntas, y esas preguntas tal vez no van a tener respuesta, porque tú crees que de pronto pecaste tú, o pecaron tus padres, o hiciste algo mal para que te haya venido ese mal. Y yo quiero decirte algo, y en esto reflexionaba: si no existiera la enfermedad por la cual hoy le pides a Dios que te sana, ¿cómo conocieras al Dios que sana? Si no existiera la escasez por la cual has vivido durante años, ¿cómo conocieras al Dios que provee? Si no tuvieras que vivir momentos donde te engañan, te traicionan, momentos que te duelen, ¿cómo conocieras al Dios que sana tu corazón? ¿Cómo conocieras al Dios que está contigo? ¿Cómo conocieras al Dios que provee?
¿Cómo conocieras al Dios milagroso si se te acaban todas las fuerzas? Y tal vez hoy tú viniste a este lugar diciendo, Señor, mis fuerzas se acabaron, he intentado todo. Aún eso hace parte del plan de Dios, porque es para que lo conozcamos a Él. Es para que Él se nos sea revelado. Solo cuando pasamos por la enfermedad es que vamos a conocer al Dios que sana. Y si yo les pregunto hoy, ¿cuántos quieren conocer al Dios que sana? Tienes que estar dispuesto a pasar por la enfermedad, porque es la única manera para que tú veas a Dios actuar en tu vida. Hay cosas que nosotros no entendemos. No entendemos nada de lo que pasa en ocasiones, pero Dios sí lo entiende. Y yo quiero que recreemos la historia del ciego. Quiero que nos pongamos a pensar cómo fue la vida del ciego. Yo te aseguro algo, esto no lo dice la Biblia, pero yo te aseguro que esos padres nunca soñaron con tener un hijo ciego. Porque ¿quién sueña con un hijo ciego? Alce la mano. ¿O quién sueña con un hijo que venga con alguna complicación? Y yo quiero que lleguemos al momento de la vida del ciego en el que la madre se entera que está embarazada. Yo quiero que hagamos el ejercicio. Por lo general, y la Biblia no dice lo contrario, pero por lo general un embarazo, y mucho más en esa época, significaba alegría para la mujer, porque significaba no soy estéril, puedo dar vida. Y esa era la única honra que tenían las mujeres en los tiempos de Jesús. Imagínate la expectativa que pudo haber en torno al nacimiento del ciego. Imagínate la expectativa de su madre, de su padre. Imagínate la historia de esperar al hijo, de qué nombre le vamos a poner, a quién se va a parecer, cómo serán sus manos, cómo será su cabello. Y te aseguro que en medio de todas esas conclusiones nunca llegó el momento en el que mientras todos cenaban decían, ¿y qué tal si nace ciego? Porque nadie se imagina eso, porque nadie lo sueña, porque nadie lo quiere. Y cuando nace el ciego, aún no sabían que era ciego porque apenas era un recién nacido. Pero imagínate el momento, ponte a pensar, ponte en el lugar de esos padres. Imagínate el momento en el que ellos se enteran que no está viendo su hijo. Imagínate el momento en que le muestran algo y no sé a qué edad, tal vez a los 2, al año o a los meses. Pero imagínate el momento y el impacto que pudo tener para la vida de estos padres el enterarse que su hijo venía ciego. Si para hoy ser ciego es una carga y es una tristeza, imagínate lo que era en el tiempo de Jesús. Te digo que era una desgracia. Entonces, prácticamente habían tenido una desgracia, porque consideraban que era un castigo de Dios. Y yo quiero decirte algo. Yo no sé si tú has considerado que la situación que estás viviendo hoy hace parte del castigo de Dios. Yo no sé si tú en algún momento te has puesto a pensar qué tan mal hice para que yo tenga que vivir esta situación. Déjame decirte algo de parte de Dios, y fue la respuesta que Jesús le dio a sus discípulos. No es que pecaste tú, no es que pecaron tus padres, no es por lo que hiciste ayer, ni por lo que hiciste el año pasado. Es para que las obras de Dios se manifiesten en tu vida. La escasez que hoy vives, la enfermedad que hoy vives, el problema familiar que hoy vives, el problema familiar que estás viviendo, la situación difícil, el desierto que hoy estás viviendo, tiene un solo propósito, y es para que las obras de Dios se manifiesten en tu vida. Amén. Y hay una historia muy parecida a la historia del ciego. Hay una historia que me gusta más que esa, y es una historia de una niña que fue la primera
hija de su mamá, la primera nieta de sus abuelos maternos, fue la primera sobrina de su tía. ¿Te puedes imaginar la expectativa que había en torno a eso? Resulta que fue un embarazo muy deseado. Fue un embarazo pedido por Dios. Fue un embarazo de sueños. Fue un embarazo de decir, quiero la pared rosada o vamos a ponerla morada. Y cuando nazca yo quiero ponerle esto. Era el sueño de una madre, por fin teniendo en su vientre algo que le había pedido mucho a Dios, y era una niña, una hija. Y resulta que en el día de su nacimiento, el día en que llegó el momento tan anhelado y tan esperado por todos, porque todos quieren saber a quién se parece, cómo nació, cuánto pesó, cuánto midió, la atmósfera, en vez de cambiarse, alegría, entusiasmo, emoción, gloria, victoria, vida, la atmósfera se llenó de tristeza, de llanto, de dolor, de desilusión, de fracaso, de malas noticias. En resumidas, fue una desgracia el día del nacimiento. En resumidas. Cuando el médico le informó a sus padres que había nacido su hija, les da la noticia que había nacido con una malformación y un poco diferente a los demás. Y esa niña nació el 31 de mayo de 1999, en la madrugada de un lunes. Y le pusieron por nombre Isabela Bisbal Ruiz. Y esa niña soy yo. Mi madre me cuenta que fue el embarazo que más anheló, porque fue el primero, que más quiso. Estaba emocionada de lo que significaba tener una hija. Me había buscado. Pero cuando le dieron la noticia que yo había nacido un poco diferente, para ella fue un desastre. Yo quiero que te imagines, mira, uno aquí le encanta un chisme, y eso es cuánto midió, cuánto nació, cómo se va a llamar, el cabello cómo es, a quién se parece, todo bien. ¿Usted sabe todas las llamadas que hay en torno a un nacimiento? Todas esas llamadas terminaban en llanto, tristeza, dolor, desilusión, porque nadie sueña con un hijo ciego y nadie sueña con una hija así. Yo lo tengo que decir, esto no se atreve a decirlo mis papás, pero yo tengo que decirlo, nadie sueña con eso. Nadie sueña con el dolor, nadie sueña con el desierto, nadie sueña con la escasez. Y quiero decirles que yo nací con una afección en mi pierna derecha producida por una banda amniótica. Le voy a explicar, porque cuando a mí me lo dijeron yo tampoco entendía nada. Resulta que esto se produce en los primeros 3 meses de gestación del feto. No tiene causa, no hay una razón. No es porque la mamá se cayó, no es porque la mamá no tomó las medicinas o las vitaminas, no tiene una razón. Y básicamente lo que pasa es que está el bebé en el útero y eso está protegido por unas bandas amnióticas, y sin una razón, una de esas bandas se suelta en los primeros 3 meses de gestación y causa la amputación de algún miembro. Pierna, brazo, si pasa la cabeza pues causa la muerte, si pasa el torso también causa la muerte. En mi caso
fue la pierna derecha. No hay una razón, no hay una causa científica, pero hay una causa que Jesús nos dice, y es para que las obras de Dios se manifiesten en nuestras vidas. Resulta que estos nacimientos, mire lo privilegiada que soy, se da un nacimiento así de 15,000. En Latinoamérica, eso es en Estados Unidos, en Latinoamérica triplica la cifra. No es muy común, no es muy fácil de llevar, y mucho menos hace 24 años, cuando la tecnología no estaba tan avanzada como hoy. Cuando a mi mamá le avisan, ella está en la habitación y le dicen, el único problema de tu hija, todo nació bien, pero el único problema de tu hija es que tiene un problema en la pierna. Se lo dijeron así. Fue muy traumático, fue muy doloroso, fue duro, tan traumático que mi abuela, en ese momento tenía como 1 año conociendo a Dios, y mi abuela le dice a Dios con lágrimas en los ojos y llorando, le dice, si Isabela vino a este mundo a sufrir, yo prefiero que te la lleves. Yo prefiero que te la lleves ya. ¿Te puedes imaginar el dolor de una abuela primeriza que diga y que sea capaz de hacer esa oración al cielo y decirle, Dios mío, prefiero que te la lleves, prefiero que se muera a que haya venido al mundo a sufrir? Para mi familia fue muy duro, pero mientras ellos lloraban y mientras ellos no entendían nada de lo que estaba pasando, estaba Dios por encima cantando victoria, porque Él sí conocía el plan, porque Él sí sabía el plan. ¿Sabes qué es lo más duro de enfrentar una situación difícil? La incertidumbre, que tú no sabes qué va a pasar. Si a mi mamá le hubieran dicho, Isabela a los 24 años va a ser periodista deportiva, va a estar bien, profesional, emocional, socialmente, no va a tener ningún problema, te aseguro que los miedos se van. Y no estuviera en la incertidumbre del día a día como madre, y del día a día y año tras año a ver qué le toca enfrentar a mi hija cuando tiene 8, cuando tiene 10, cuando tiene 15, cuando tiene 20. Fue tan traumático para mi familia y tan duro para ellos que el tema se omitió totalmente. Entonces yo crecí en mi casa sin que se hablara de esto. Este tema no existía en mi familia. Nadie tocaba este tema. Nadie me explicaba qué era lo que a mí me pasaba. Y tal vez yo a los 8 años no me preguntaba lo mismo cuando tenía 15 o cuando ya cumplí 18 años. Que las preguntas son distintas. Porque cuando uno está en los momentos de incertidumbre, es ahí donde el diablo y el enemigo quiere llenar la cabeza de pensamientos contrarios a decirte no va a pasar nada bueno con ella, no existe un plan, no hay algo mayor, no hay algo que pueda ser diferente. Pero si algo estoy segura y de lo que yo me he dado cuenta año tras año, es que no hay nada en la vida, en absoluto, que nos pase que no tenga un propósito y una voluntad de Dios. Porque Dios sabe lo que hace, porque Él conoce los planes. Eso no lo podían entender mi familia cuando yo tenía 8 meses y 9 y 10 meses. Imagínate el momento de tener que cambiarme. Mira, yo me pregunto, yo que he tenido la experiencia con mis hermanitas y ahora con mi sobrino, imagínate el momento de tener mi mamá que enfrentarse a una realidad que no sabe ni siquiera ella misma con 19 años cómo asumirla. Y lo primero que le preguntó a los médicos es, ¿y ella va a poder caminar? ¿Y ella va a poder? ¿Y qué hago? ¿Y cómo hago? Y día tras día. Luego me llevaron a Medellín, me hicieron una cirugía
para poder desprender la banda y que no se amputara en su totalidad. Pero lo más duro en medio de eso es cuando Dios hace silencio. Es duro porque tú no entiendes qué está pasando. Es duro porque tú no sabes la razón. Y nosotros queremos entenderlo todo. ¿Por qué nació así? Maestro, ¿quién pecó? ¿Pecó esto? ¿Pecaron sus padres para que él haya nacido así? Nosotros queremos tener la respuesta de la razón de todo. Pero hay momentos en que Dios no te va a responder nada. Hay momentos en los que Dios va a hacer silencio. Hay momentos en los que lo único que te va a responder, ¿sabes qué es? El tiempo. Por eso yo te digo, espera. Espera, porque tú no sabes si mañana vas a entender lo que estás viviendo hoy. Espera, deja que pase el tiempo, deja que pasen los años y no le reclames nada al Señor, porque Él conoce más la situación de lo que tú puedes conocerla. Él sabe de lo que tú tienes miedo, Él sabe de lo que tú tienes temor y Él se va a glorificar en tu vida por encima de todo. Lo más duro fue el silencio de no entender nada. Yo soy una persona que crecí desde que nací en una iglesia cristiana. Mi abuela es pastora de una iglesia. Y todos los días de mi vida, yo no recuerdo un domingo en que me dijeran vamos a la playa. Los domingos era ir a la iglesia. Y después se hacen los planes. Siempre ir a la iglesia. Y en medio de eso, empecé a crecer y aún no entendía. No entendía nada de lo que a mí me estaba pasando. Nada en absoluto. Recuerdo que venían los profetas en la iglesia y me decían, Dios te va a usar grandemente. Y yo, inmediatamente yo le decía, ¿y por qué me tienes que usar así? Si yo no entiendo nada, yo necesito una respuesta, la razón. Lo único que escuchaba en mi abuela cuando hablaba con otras personas, porque no me lo decía a mí, era, es que el diablo metió su mano y el diablo entonces es malo, porque el diablo fue el que permitió que Isabela naciera así. E inmediatamente yo decía, bueno, pero el Dios que predican todos los domingos, que es poderoso, que es bueno, que tiene planes, no es el mismo Dios que mi abuela está diciendo cuando habla a escondidas por celular con sus amigas. Yo no sabía, ¿cómo así que entonces el diablo sí tiene la capacidad de venir y hacer algo diferente en mí mientras que Dios pudo evitarlo? Porque uno siempre quiere, ¿por qué no lo evitaste? ¿Tú crees que Dios no pudo evitar esto? Lo pudo evitar, pero no quiso, porque estaba dentro del plan de Dios. Yo no sé tú qué le estás preguntando a Dios o reclamando que Él haya podido evitar. Y hoy te responde el Señor, no lo voy a evitar porque hace parte de mi plan. No lo voy a evitar porque hace parte de mi plan. Tú no lo entiendes, pero Dios sí lo entiende. Tú no lo entiendes, pero Dios sí lo hace. Recuerdo que me decían, tú tienes un llamado. Mira, yo no sabía dónde meterme. A cualquier iglesia que iba, Dios te va a usar, tú vas a servirle a Dios. Y yo le dije, ok, Dios, vamos a llegar a un acuerdo tú y yo. El día que tú me sanes, es decir, el día que hagas crecer mi pierna, ese día yo te voy a servir. Mientras tanto no. Porque yo no veo, recuerdo que le decía, yo no veo a Dante Gebel así. O yo no veo a Cash Luna así, o yo no veo a Cristín Di Clario, y le mencionaba a todos los que sirven a Dios. ¿Y por qué yo sí tengo que hacerlo? Fue tan duro para mí que recuerdo un día, la única vez que le dije a mi mamá que me sentía mal, porque no entendía, a mí nunca me habían explicado. A ver, lo voy a contextualizar. A mí nunca me dijeron, Isabela Vival, tú tienes esto, esto y esto, por esta razón, y no hay ningún problema, tú puedes seguir tu vida. Al contrario, en mi casa se escondía esto. En mi casa no se hablaba del tema, nadie preguntaba, yo solo vivía y trataba de asumir mi vida como yo creía que tenía que ser asumida. Y en medio de ese momento en donde ya tienes 13, 14 años,
y empiezas a crecer y me cambian de colegio y el cambio fue durísimo para mí. Recuerdo que un día llego del colegio y le digo a mi mamá, ese día estaba en la casa y le digo llorando, mami, yo no entiendo más esto. ¿Por qué esto me tiene que pasar a mí? ¿Por qué no puedo ser normal? Estoy cansada de sufrir. Yo lloraba todos los días de mi vida cuando me bañaba y con lágrimas en los ojos le decía, Señor, yo no entiendo esto. Y recuerdo que esa vez mi mamá lo único que me dijo fue, ¿y si nunca pasa? ¿Y si Dios nunca te sana? ¿Y si es un aguijón en tu carne como el de Pablo? Me fui al cuarto y duró 3 días encerrada llorando. Ella cree que yo no me daba cuenta. Desde ese día dije, yo a mi mamá no le voy a decir más nada. Más nada le digo. Más nada le digo. Y yo me tragaba todo, yo sola. Yo me tragaba todo el dolor, todo el sufrimiento. Yo duré 4 años en mi colegio llevando el uniforme de educación física porque no me quería poner falda para que no me vieran. Y yo todos los días tenía que enfrentarme a esta pregunta. ¿Y por qué no traje el uniforme de diario? No tengo plata. Vamos a hacer una vaca, decían mis amigos. Vamos a hacer una vaca para que todos le compremos el uniforme de diario a Isabela. Y al día siguiente, ¿y por qué no traje el uniforme de diario? Y decía, no me gusta, no me gusta. Y cada vez que llegaba el coordinador al colegio y a mi clase, recuerdo que decía, los estudiantes que vinieron con el uniforme que no le corresponde en el día, pónganse de pie. Todos los días me tenía que poner de pie, sin entender nada. Y mientras tanto, escuchaba, Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios de propósitos, Dios es un Dios que cumple sueños, Dios es un Dios que tiene un plan contigo. Pero yo no veía el plan porque no entendía el plan. Y hay un versículo que precisamente lo dice Jesús cuando está lavando los pies a sus discípulos y le dice, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y eso es lo que hoy Dios te dice. Lo que Dios está haciendo contigo, tú no lo entiendes, pero lo vas a entender mañana. Pero lo vas a entender en algún momento. Yo no te puedo garantizar que va a ser la semana que viene. Es más, yo no te puedo garantizar que va a ser este año que tú lo vas a entender. Pero si algo que te puedo garantizar es que llegará el momento en que entenderás tu dolor, tus lágrimas, los momentos de escasez, los momentos donde te sentiste solo, los momentos donde lloraste, lo vas a entender. Porque Dios tiene un plan. Y en medio de mi dolor y en medio de no entender nada una y otra vez, el Señor siempre era dándome versículos, palabras, promesas. Y me decía, Él era tan especial porque Él es tan hermoso y Él es tan detallista, que me daba los versículos. Recuerdo la primera vez que escuché Isaías 41:13. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Cuando me decía Josué 1:9 y yo no lo entendía porque yo no estaba entendiendo nada, y me decía, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y no entendía nada. Y seguía el dolor y seguían las lágrimas. Fueron años de dolor. Fueron años en no entenderlo. Fueron años en los que en ocasiones le decía al Señor que yo no entendía por qué Él me había creado así, si es que Él me había creado así.
Siempre soñé con ser periodista, siempre. Y en algún momento yo le decía a Dios, ¿y yo cómo voy a ser periodista así? Nadie me va a querer. Porque empieza uno a hacerse preguntas una y otra vez, una y otra vez. El llanto que has podido vivir o que estás viviendo hoy tiene un sentido en Dios. Pero ¿sabes qué te dice Dios? Que sigas caminando. No hubo un día, y aquí está mi mamá de testigo, en el cual yo no fui a clases. Porque yo sentía que si no iba, yo le estaba dando la sonrisa al diablo y no la sonrisa a Dios. ¿Y sabes qué tienes que hacer tú en medio de tu situación dura y difícil? Demostrarle a tu situación y al diablo el Dios que tienes. Porque mientras te levantas, cuando ni siquiera puedes, cuando las fuerzas se acabaron, estás haciendo que el Señor sonría y diga, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Es levantarte a pesar de la prueba, es levantarte a pesar del dolor. Cuando vino el día de mi graduación, todos tenían que usar tacones, yo no puedo usar tacones. Todos tenían que usar tacones, todas las mujeres ensayaban. Mira, yo en algún momento le comenté a mi familia, le dije, no hay posibilidad que yo me gradúe en ventanilla. Imagínate, la personera. No hay posibilidad. Y recuerdo que ese día del grado me puse unos Converse y me gradué en Converse. Pero ustedes no saben la lucha antes de la graduación. Usted no sabe el día que yo estaba en mi casa y mientras me maquillaban yo decía, no quiero ir. Yo no quiero ir. Yo no quiero ir porque yo me voy a sentir menos que todas. Porque todas van a tener tacones, porque todas se van a sentir lindas y yo voy a ir en Converse. Pero siempre recordaba y decía, yo no puedo darle alegría al diablo. Yo no puedo hacer que el diablo se sienta feliz y venga y le diga a Dios, así como fue en el capítulo de Job, y le decía, yo decía, no, yo voy a ir aunque me cueste, aunque me duela, aunque sea difícil, aunque me tenga que meter al baño y llorar porque no aguanto. Voy a ir porque tengo que glorificar a alguien y ese alguien es Dios. Yo no entiendo, Señor, yo no entiendo nada, pero yo te amo. Yo no entiendo nada, pero yo te sirvo. Yo no entiendo nada, pero seguiré adelante porque yo sé que algún día tú vas a hacer que yo por lo menos entienda y que mi situación sea diferente. Estaba en medio de eso. Una vez tuve un noviecito en el colegio y me dijo una vez, me enfrentó, me sentó. Mire, yo no hablaba de este tema, no lo podía decir. Y me dijo, si no me dices qué tienes en tu pierna, tú y yo terminamos. Yo no sabía ni siquiera qué tenía. Yo, es que no sé ni siquiera, muéstrame. Yo me fui a mi casa a llorar porque yo no tenía más nada. Un día le hice una carta a Dios. Tenía 12 años, yo te aviso cuando la muestres, ¿vale? Tenía 12 años y yo le digo a Dios que yo quiero servirle porque en verdad yo lo amo, porque Él es mi Dios. Y en Montería viene un profeta y me dice, Isabela, ven acá, enfrente de mi abuela, mis tíos. Estábamos en febrero y me dijo, en noviembre tú te vas a levantar y cuando te levantes, cualquier día de noviembre, tú vas a tener tu pierna completa. Tenía 12 años y yo, ¿sabes qué hice? Yo creí y le dije, Señor, te creo. Y recuerdo que le decía a mis amigos cuando estaba en el anterior colegio, que sí usaba falda, pero la media hasta acá, yo le decía, en noviembre, tenía 12 años, estaba en sexto, quinto, no sé, en noviembre ya no voy a usar la media larga. Todo el mundo me miraba, ¿y tú por qué? No voy a usarla.
Yo soñaba con ese momento. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y se acercaba y llegó el mes de noviembre. 1 de noviembre, 2 de noviembre, me revisaba. 3 de noviembre, cada vez que me levantaba me revisaba. 4, 5, 6, 7, seguí creyendo en Dios. 8, 9, y yo sabía que Dios lo iba a hacer. 10, 11, 12, 13, 14, porque si lo dijo el profeta aquel día en Montería. 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26. Yo decía, Dios lo tiene que hacer en el último momento, así como el gol del 90. 27, 28, 29, 30. Me levanté y me vi, no había nada. Y yo decía, bueno, de pronto es en la madrugada del 1 de diciembre. Tal vez se confundieron. 1 de diciembre, no había nada. Yo le hice una carta a Dios y en ese momento pude dejar de creer en Él. Pude decirle, no te creo más. Mi relación con Dios empezó así, escribiéndole cartas. Yo creo que Dios se aburrió de tantas cartas que le hacía todos los días. Dice, fecha, viernes 15 de julio del 2011. Tenía 12 años. Querido Dios, ¿sabes cuántos deseos tengo en mi corazón? Quiero darte tantas cosas en mi corazón para mí que toda mi vida he deseado. Jesús, eres mi amigo y por eso escribo esta carta. Quisiera que me sanaras del pie. Ya sé, Jesús, que tú me lo prometiste, pero no quiero que sea mentira. Yo confío en ti y no voy a dudar más. Quisiera también ser una persona que no sea normal. No quiero que nunca se burlen de mí. Te quiero demasiado. Muchísimo. Te amo demasiado. Y te voy a mostrar cómo es que quiero vestirme. Todo lo que usted ve ahí, no tiene ningún valor y ningún sentido cuando lo comparas con tener a Jesús todos los días en tu corazón. Nada de esto, miren lo que soñaba, tenía 12 años, igual. Nada de esto, nada de esto y nada de lo que de pronto aquí puede estar dibujado, porque todo esto es pasajero. Porque todo eso es pasajero. Pero hay algo eterno, que es Jesús y sus planes eternos. Yo pude dejar de creer en Dios. Y ese momento en que Él me lo promete, 2011, pude decirle, Señor, no te voy a creer más, porque tú para qué haces que a mí me digan esto. ¿Y sabes qué estaba haciendo el Señor? Dios estaba haciendo genuina nuestra relación, genuina nuestra fe, porque nuestra relación con Dios no puede depender de lo que le pedimos y Él no hace. Porque nuestra relación con Dios no puede depender de las cosas vanas de la vida. Porque tú estás pensando en tus zapatos, porque tú estás pensando en la plata, porque tú estás pensando en el contrato. Pero ¿sabes qué está viendo el Señor? Está viendo tu corazón. Está viendo transformar tu vida. Está viendo transformar tu alma. Está viendo que vengas y traigas a más personas a sus pies. Tú no sabes lo que estás viviendo. Tú no conoces la razón, pero Dios sí la conoce. Y va por encima. Va más allá de lo que tú crees.
La Biblia dice en Juan 12:24. Lo dijo Jesús: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, mira conmigo, muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y a veces tenemos que morir para llevar más fruto. Porque si no morimos, el grano queda solo. Pero si estamos en Él agarrados, podemos saber que Él es más que una pierna y que Él es más que lo que puede representar estar completo, que Él es más que la situación que estás viviendo. Te lo digo yo porque lo vivo todos los días. Que Él es más que esto, que Él va por encima. Que Él va más allá. Y hoy tengo más que una pierna. Tengo más que lo que dice ese dibujo, porque lo tengo a Él. Y cada paso que doy, yo hoy me camino toda Barranquilla todos los días, pero lo que usted no sabe es que cada paso que yo doy está glorificando a Dios. Y el infierno tiene que temblar, porque esto es para glorificarlo a Él. Es para que lo vean a Él. Es para que te vean a ti, Señor. Es para que lo vean a Él. ¿Sabes qué dice la Biblia? Bástate en mi gracia, porque yo me fortalezco en tu debilidad. ¿Y sabes qué decía Pablo? De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Me gloriaré porque sé que reposa sobre mí el poder de Cristo. Porque sé que reposa sobre mí el poder de Cristo. ¿Tú crees que el día que yo llegue al cielo y lo vea cara a cara, a Él le va a importar si yo tengo una pierna o no? ¿Tú crees que el día que llegues al cielo a Él le va a importar cuánta plata hiciste? A Él le importa tu corazón. Y un corazón que le diga: estoy contigo sirviéndote. Cuando te dije que me tenías que sanar antes, sirviéndote, porque no hay excusa para servirle a Dios, porque no hay excusa para hacerlo. Yo podría rendirme todos los días. ¿Sabes por qué? Porque todos los días tengo que verme. Podría decir: no quiero más, porque tú no cumples, porque tú no hablas, porque tú no haces las cosas que yo quiero o que te pedí en algún momento. Pero lo que hace diferente, lo que te hace diferente, es tu corazón y el glorificar a un Dios que va por encima de tus fracasos, por encima de tus debilidades, por encima de tus limitaciones. Un Dios que te ama y que tiene un plan contigo. Mi presente hoy se burla del día de mi nacimiento. Cuando todos pensaban que era mi muerte, Dios sabía que era mi victoria, porque Él es quien dirige mi vida. Porque Él es quien dirige mi vida. Y hoy te digo, lo único que puedes ver una y otra vez es que hay un Dios que tiene planes. Es que hay un Dios que sueña contigo. Es que hay un Dios que antes de formarte en el vientre, dice su palabra, te conocí. Y antes de que nacieras te santifiqué. Él ya lo sabía. Él ya lo sabía. Hoy todo el mundo me aplaude. Hoy todo el mundo dice: wow, qué bien Isabela esto, Isabela lo otro. Y yo te quiero decir algo de lo más profundo de mi corazón, de verdad te lo digo. Esto no es para que me admires.
Esto no es para que me aplaudas. A mí no me interesa. Esto es para que tú veas que hay un Dios real y que cuando estés en tu casa llorando y triste, te acuerdes que si una vez lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo y mayor y mayor. Y el fruto que vas a dar va a ir por encima de lo que crees. Una vez le decía a Dios: Señor, ¿qué pasó? Cuando me creaste no entiendo. Y Él me mostraba una visión y me reveló que Él no estaba en el cielo. Y justo en el momento que me creó, imagínate que va pasando como cada persona, y justo en el momento que me creó, Él estaba, no sé, tomándose un cafecito, hablando con el ángel Gabriel, y se le olvidó ponerle la pierna derecha a Isabela. Ups, así como en las películas. Se fue así, ni modo. Dios es perfecto y todo lo que crea es perfecto. Por eso yo sé que esto no es una malformación. Yo sé que esto es una creación perfecta de Dios. Y que venga el que quiera venir. Y si quiere venir el enemigo a decirme algo contrario, ¿quién me creó? ¿Y quién me formó? Es Jesucristo, el mismo que una vez soñó conmigo y el mismo que una vez soñó contigo. Y el mismo que lo va a hacer una y otra vez, una y otra vez. Cada vez que yo le digo a mis amigos o a mi familia que Dios puede hacerlo, no se lo digo porque lo vi en TikTok. Se lo digo porque yo lo he vivido, porque yo sé que Él lo hace, porque yo sé que Él va más allá. Y la creación, yo sé que es fuerte la imagen, pero la creación de Dios es perfecta, perfecta, porque tengo un Dios perfecto que una vez me dijo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Una creación perfecta. Tengo el motivo todos los días para no creerle, para no servirle, para rendirme. Pero hoy entiendo que tengo más que eso, que lo tengo a Él, que va por encima de todo. El día que entendamos que no se trata de ti, el día que entendamos que no se trata de tus sueños, ese día vas a empezar a tener una relación genuina con Él. Porque venimos aquí siendo egoístas. ¿Qué quiero yo? ¿Qué pido yo? ¿Qué sueño yo? ¿Qué es lo que yo anhelo? Y olvídate, esto no se trata de ti, esto no se trata de mí, esto no se trata de una pierna, esto no se trata de una situación difícil, esto se trata de Dios. Y Él es bueno, Él es bueno en el dolor, Él es bueno en la alegría, Él es bueno cuando hay dinero, Él es bueno cuando no hay, Él es bueno cuando hay enfermedad, Él es bueno cuando te contratan, Él es bueno cuando te despiden. Dios es bueno. Lo que pueda parecer para muerte, Dios lo transforma en vida. Y es para su gloria eterna. ¿Sabes cuál es el objetivo de que yo esté aquí de pie? Es que el día que tú quieras rendirte, ojalá te acuerdes de mí. Ojalá. El día que quieras dejarlo todo tirado, ojalá te acuerdes de mí. Es que cuando Dios empiece a hacer algo contigo, aunque a veces tenga que desordenar un poco tu vida, Él la va a ordenar, pero lo va a hacer perfecto, porque te ama. Yo tengo que decir que mi Dios es bueno y es maravilloso. Hoy, mi presente es su sueño. Así que cuando me aplaudan, olvídense que es por mí, es por Él. Mi vida profesional, mi vida familiar, mis amistades, lo bueno que puedo llegar a hacer en algo, es por Él.
es a causa de su plan. Y te aseguro que hoy mi abuela me ve y esa oración que en algún momento hizo, Dios se la responde todos los días diciéndole: mírala, cómo ríe, mírala, cómo es feliz. Pero no a causa de una pierna, porque si Dios me la hubiera dado, ya usted supiera por qué yo me río.